Saludos amigos del Crítico Político, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión y a la inauguración de esta nueva sección titulada La partida de discurso. Sí, así es, todos los días vamos a agarrar alguna declaración, alguna columna periodística, alguna postura como la que vamos a comentar el día de hoy en la Cámara de Diputados y le vamos a responder como se merece. El día de hoy Margarita Zavala tuvo la osadía de volver a subir a la tribuna en la Cámara de Diputados para volver a despotricar. Ya saben, lo único que hace el panismo es mal hablar, insultar, agredir, difamar, humillar, falsear, ya dije mentir, no sé. Y en esta ocasión Margarita hizo lo propio sobre el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vemos ahorita, como vemos aquí abajito, justo aquí abajo, un video de 2 minutos 30 segundos. Ojo, amigas y amigos, no es que el video dure eso. Como lo van a ustedes saber, el video está súper editado, pero súper editado. Y la razón es bien sencilla. Resulta que el video dura poco más de 7 minutos en la página de YouTube de la Cámara de Diputados, pero pues resulta que lo tuvieron que editar porque Margarita tiene muy mala expresión oral en público, pero pésima. Porque en este video pues vemos puros aplausos, puros vítores, puros bien Margarita. Pero en el video original, que se ve cómo le reclaman y cómo ella se desespera, se traba, no sabe qué decir, en fin. Vamos a ir comentando, amigas y amigos, este partida de discurso del día de hoy. Chéquense nada más. Contra lo prometido por este gobierno, la pobreza no se ha reducido. Por el contrario, ha aumentado. A Margarita se le olvida que estamos en un contexto de pandemia. La pobreza ha aumentado no solo en México, sino en todos los rincones del planeta. La exigencia ética a un gobierno es que ponga las condiciones para salir de la pobreza. Y lo que vemos es clarísimo. No optaron por los pobres, optaron por los votos. Dicen que no optamos por los pobres, sino que optamos por los votos. ¿Cómo se puede optar por los pobres y no por los votos? ¿Qué es para ellos esto? El hecho de que se está apoyando precisamente a los pobres, que dicho sea de paso, el gobierno de su esposo olvidó. Háganse de cuenta que agarró los expedientes, los metió en una caja, los selló y los tiró en el rincón más recóndito de Palacio Nacional, allá cuando su esposo usurpó la presidencia de 2006 a 2012. ¿Cómo puede decir esto sabiendo que heredamos una cifra de poco más de 50 millones de pobres? Es decir, casi la mitad de los mexicanos de este país viven en algún nivel de pobreza, pero para ellos sigue siendo más importante la parte económica. Y ahorita vamos a ver más adelante lo que se avienta. Chéquense nada más. Y regalaron ustedes el dinero de todos los mexicanos para crear una maquinaria electoral que además empobrece más en la medida que ha quitado las oportunidades. Se los han quitado a los indígenas, a la ciencia, al deporte, a los niños y niñas con cáncer, a las mujeres. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Que quitó las oportunidades? Perdón, pero si un gobierno quitó las oportunidades fue precisamente el de Calderón y pues no menos fue el de Peña Nieto. ¿De qué servía tener un Producto Interno Bruto más generoso si se pedían kilos y kilos de dinero prestado? ¿De qué servía tener, supuestamente, por ejemplo, estancias infantiles si estaban infladas con padrones de niños fantasmas? ¿De qué servía tener clínicas? A mí me tocó ver una en el estado de Nayarit, de una zona indígena, donde estaba hermosa la clínica. Esta clínica la vi, si no mal recuerdo, fue en diciembre, tal les digo, en diciembre de 2008. Hermosa la clínica. Una enfermera, visitaba la comunidad una vez a la semana y el médico, que era el encargado de atender esa clínica, iba una vez al mes. Díganme, ¿qué tipo de servicio de salud es ese? Y sigue con su cantaleta que le quitaron dinero al deporte. Pues si hacían lo que hacían, con más presupuesto, del cual se robaban una buena cantidad. Recordemos como personajes como Alfredo Castillo, que pusieron ahí porque pues había sido buen deportista allá en sus años de preparatoria y de universidad y por eso lo pusieron ahí, por ejemplo.
Recordemos también, dicen que la ciencia, como al principio de ese sexenio, la doctora Álvarez Bulla dio a conocer cómo se gastaba el dinero del CONACYT, las becas que se daban, e incluso aquí en el Crítico Político hicimos un video sobre un proyecto en el que, fíjense bien, el CONACYT financió una, y entre comillas, investigación para mejorar la receta para hacer una pizza. O cómo se les daba dinero a las automotrices para mejorar los colores para los vehículos. O cómo se le daban las becas del CONACYT a Bimbo, a Sabritas, a Pepsi, a Grupo FEMSA, donde está Coca-Cola y las tiendas. O sea, es ridículo que esté reclamando esto cuando fueron precisamente los gobiernos anteriores, sobre todo los últimos dos, los que hicieron mal uso del presupuesto de ciencia y tecnología. Ah, y sin contar a los profesores de universidades privadas inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, el famoso SNI, que tiene como finalidad, pues sí, efectivamente, hacer investigación. Pero pues esta investigación tiene que beneficiar al Estado. Y a mí me consta, amigas y amigos, cómo había investigadores del SNI en universidades privadas que sí hacían investigación, pero esa investigación se quedaba en las propias universidades privadas. Nada iba a parar para el Estado. De ninguna manera, no digo que todos, pero la mayoría, pues terminaban trabajando y usando ese recurso para sus propias universidades privadas. ¿Y el Estado dónde quedaba? El gobierno que los financiaba. Y todavía se atreve a decir que le quitaban dinero a ciencia y tecnología. Es ridículo. En el momento más crítico de la pandemia, frente al dolor, frente a millones de desempleados, el gobierno se comportó como el más egoísta de los neoliberales. A ver. El más egoísta de los neoliberales. O sea que los gobiernos neoliberales también eran egoístas. Ojo con este dato, ¿eh? Además, otra cosa. Se dieron bastantes préstamos, créditos a la palabra. Se invitó a las empresas, sobre todo a las que dan algún tipo de crédito, a que tuvieran paciencia con sus clientes. A mí me tocó utilizar 2 beneficios de 2 tiendas departamentales de las cuales tengo tarjetas de crédito. Y sí, efectivamente, nos dieron una prórroga para poder destinar nuestros recursos económicos familiares a otros rubros en lo que mejoraba esta situación de la pandemia, sin que se cobraran intereses. Una tienda dio 3 meses y la otra dio 6 meses, sin intereses. Obviamente, pasado este tiempo, volvías otra vez al plan de pagos. Obviamente, lo que hicieron fue mover las fechas. Esa fue una. La otra fue que se estuvieron dando préstamos por parte del Banco del Bienestar, también a través de la Secretaría de Economía antes de que se estableciera el Banco de Bienestar, que iban de entre 25 y 50 mil pesos por préstamo, y estos podían ser todavía renovables. Otro beneficio que se dio fue a través del sistema bancario. Los bancos prestaban dinero para hacer financiamientos a los negocios con tasas de interés preferenciales por debajo de la establecida por el Banco de México. Así que tanto como que decir que el gobierno nos abandonó económicamente en lo más crítico de la pandemia, pues es completamente falso. Además, recordemos, este gobierno no pidió dinero prestado. Hay otras naciones que efectivamente pidieron dinero prestado, la pasaron un poquito mejor, pero ahorita que ya hay reactivación económica, pues resulta que tienen que pagar el dinero que pidieron prestado adicional al gasto corriente que tienen. O sea, están metidos en un problema impresionante, incluidos los Estados Unidos. Donald Trump ofreció $1,000 por familia para que se mantuvieran. Según esto, que iban a salir con eso y que la iban a librar. Y luego, cuando la pandemia se prolongó, Trump le pidió al Congreso más dinero. El Congreso dijo, ¿sabes qué, güey? Pues no hay dinero que alcance para este tipo de cosas. Piensa en otra cosa, porque dinero, pues no hay. Los empobrecidos por este gobierno son, en 2020, 3.8 millones de mexicanas y de mexicanos. Ahí los colocó el gobierno actual, en la pobreza. No. Ahí no los colocó el gobierno actual. Ahí nos lo dejaron las 2 administraciones anteriores. ¿Por qué les tiembla tanto la mano para admitir que la cagaron? La regaron, y gacho, fuerte. En la pobreza extrema. Y claro, los que más sufrieron fueron las mujeres, y las niñas, y los niños. Como siempre, teniendo que usar a las niñas y los niños, la máxima infalible cuando falla tu discurso. Basta dar 2 ejemplos clarísimos que han llevado a la pobreza y a la desigualdad de oportunidades: la cancelación del Seguro Popular y la cancelación de estancias infantiles. El seguro que ni era seguro ni era popular.
Me pregunto si alguna vez habrá hecho uso de ese seguro. Pues seguramente no, por supuesto. Por dos razones. Uno, ellos tienen ISSSTE, no tienen necesidad de ir al Seguro Popular. Y en segundo lugar, pues ella como la esposa del comandante supremo de las Fuerzas Armadas tenía derecho a hacer uso del Hospital Central Militar, no tenía ninguna necesidad. Pero yo sí hice uso del Seguro Popular, o al menos lo intenté. Tuve un malestar médico, físico. Me acerqué a la clínica que me correspondía, me dijeron que tenía que ir a sacar ficha, ojo, a las 5 de la mañana para poder tener chance de entrar con un médico general. Fui 2 veces a solicitar la ficha, pues nunca me tocaba, porque nada más daban un número limitado de fichas. En segundo lugar, en aquel tiempo el Seguro Social era deficiente. Todavía tiene algunos bemoles, pero ya ha mejorado mucho. Pero en aquel tiempo era deficiente. Y si tenías IMSS, no podías tener Seguro Popular, por ejemplo. Y luego además de la gente que yo escuchaba que sí tenía la oportunidad de llegar al Seguro Popular, pues mucha de esta tenía que andar comprando sus medicamentos por fuera porque no le daban los medicamentos. Eso por un lado. Está mencionando también las estancias infantiles. Niños fantasma. Y además, ¿con qué cara viene a reclamar lo de las estancias infantiles si ella trae cargando los esqueletos de los 46 niños que fallecieron quemados en la guardería ABC, que era propiedad de una de sus primas? Y no conforme con eso, no sabemos si ella le pidió a su marido Felipe Calderón o si fue iniciativa de él, intentaron obligar al hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que era el que había sido el ponente del proyecto de la guardería ABC, pues para que no se giraran órdenes de aprehensión y de presentación y que se persiguiera a los familiares de Margarita. Así que, ¿con qué jeta, con qué cara vienen a reclamarnos estancias infantiles cuando uno, tenía niños fantasma? Dos, la ley vigente decía que solo se podía tener una estancia infantil por persona, pero hay gente que tenía 4, 5, 6 estancias infantiles y además con padrones inflados con niños inexistentes. Y además, las cerezas en el pastel no podían garantizar la seguridad y por eso tenemos un ejemplo, el de la guardería ABC. Ni una sola planeación para la infraestructura educativa, ni física, ni tecnológica. Y no te bastan las escuelas que se han tenido que rescatar porque el sexenio de Peña las dejó tiradas después de los sismos de 2017. Ni un solo plan para recuperar el aprendizaje perdido. Y de la cultura es una falta de proyecto como... Ahí sí tenemos algo que conceder. Tuvimos ahí en la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a un traidor, alguien que nunca debió de haber llegado a ese puesto, a Sergio Mayer, que si hoy checamos sus redes sociales, de repente le afloró la amlofobia. En una entrevista que le concedió a Carlos Alarraqui, él dijo que él se había acercado a Morena porque le abrieron las puertas, pero también fue y tocó las puertas del PAN y no lo pelaron, tocó las puertas del PRI y no lo pelaron, tocó las puertas del Verde y no lo pelaron, pero en Morena sí lo pelaron, y ahí sí, esa sí se la puedo conceder. Es un error, y además otra cosa, es un error de un diputado, no del gobierno federal. Además, basta darse una vuelta por los recintos culturales del país. Los Pinos, que ahora es un recinto cultural, también en el centro histórico de la Ciudad de México hay varios museos, o sea, sí se le está invirtiendo a la cultura. El problema es que ahora no se llama a los que eran los consentidos. Ahí entran, por ejemplo, los famosos intelectuales. A mí me dio muchísimo gusto como en el discurso que dio el presidente en el desfile militar del 16 de septiembre, citó a Paco Ignacio Taibo II en lugar de hacer lo que hacían los de antes, citar a Héctor Aguilar Camino, a Enrique Krause, como los grandes intelectuales e historiadores del país. Pues están tan encabronados. Nunca se había visto. Pero si en la educación hay una catástrofe, la verdadera tragedia está en la salud. A sabiendas de la pandemia, ustedes cancelaron el Seguro Popular y con eso cancelaron el derecho de millones de mexicanas y mexicanos. Eso grítenle a 15 millones que le quitaron el derecho a la salud. O sea, habla del Seguro Popular como, háganse de cuenta que el Seguro Popular era algo así como un servicio médico público gratuito, nivel Suiza, nivel Dinamarca, nivel Islandia, nivel Suecia, nivel Inglaterra, o el país que ustedes quieran imaginarse. Defiendan el Seguro Popular como si hubiera sido el top del servicio de salud pública de clase mundial.
El Seguro Popular era una auténtica, verdadera y absoluta vergüenza. Yo lo vi, nadie me lo contó. Yo intenté hacer uso de ese Seguro Popular y nunca pude. Y la gente que sí podía decía que le hacían pasar las de Caín porque, como le dije hace rato, no había medicamentos para surtir las recetas. ¿Y qué decir de los servicios médicos? Los estudios. Les hacían los famosos estudios socioeconómicos para ver cuánto cobrarles. Y mucha gente, por malos estudios socioeconómicos, terminaban pagando más lana de la que deberían pagar por un estudio de gabinete. Análisis de orina, análisis de sangre, toma de radiografías, había otro, las famosas tomografías, o sea, estudios que deberían costar una pequeña fracción de lo que cuestan en laboratorios privados, terminaban costando pues una cantidad de dinero considerable. Ahí está ese dato, ¿no? Y ahí, para cerrar esta parte de lo de la salud, había gente que poco antes de la entrada del INSABI todavía pues estaba operando el esquema anterior del Seguro Popular y tómenla, había gente que platicaba ahí en las entrevistas que se dieron, sobre todo para Imagen Televisión, para el noticiero de Ciro Gómez Leiva, cómo la gente terminaba pagando 30, 40, 50, 60 mil pesos de estudios, de gabinete, de cirugías, porque todavía estaban operando bajo el esquema del Seguro Popular. No nos hagamos güeyes. Concluyamos. El mayor fracaso en materia de salud pública ha sido este manejo de la pandemia. La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación. Ya está ahí. Habla del manejo de la pandemia. Se ve que Margarita no vio la CELAC, o si la vio se está haciendo tonta. Más de la mitad de los mandatarios, cancilleres, ministros de Estado, que aquí son secretarios de Estado, agradecieron a México por el apoyo dado en asesorías de salud e incluso con el envío de vacunas. La CEPAL reconoció el trabajo de México en el combate a la pandemia. El representante de la Unión Europea reconoció la chamba de México en el combate a la pandemia. El presidente de China, Xi Jinping, reconoció que México está haciendo un buen papel en lo que a Latinoamérica corresponde. Pero pues resulta que los panistas son los únicos que ven que México hizo un mal manejo de la pandemia. Y en lugar de consultar con verdaderos expertos, terminan consultando con dentistas que dicen saber de epidemiología. Si hay una T, es de tragedia. Estamos aquí unida la oposición. No, pues, me parece excelente. Unir a la oposición me parece muy, pero muy bien. Porque si así unidos están causando lástimas, pues unidos seguirán siendo el hazmerreír en los procesos electorales de 2022, 2023 y en las federales y estatales en algunos casos de 2024. Pues ¿cómo van viendo, amigas y amigos? De verdad no sé, Margarita, qué tiene en la cabeza, qué piensa que le vamos a creer todas sus mentiras. Híjole, no. Y aquí en el tweet, miren lo que dice. Dice, en el análisis del tercer informe de gobierno, esto fue un análisis, informe de gobierno en materia de política social, denunciamos el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la crisis educativa y cultural y el desastre en materia de salud. La oposición unida alza la voz porque es momento de rescatar juntos a México. ¡Ay, güey! No. No, de veras que yo no sé en qué mundo viven estas personas, de verdad, amigas y amigos. De verdad, no sé en qué mundo viven estas personas. Seguramente seguiremos viendo este tipo de papelones, estos numeritos de estos personajes. Pero pues bueno, los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, como El Crítico Político, en Facebook y en Instagram, en @cr_político en Twitter, en Crítico Político Oficial en nuestro poderosísimo canal de YouTube. Échenos la mano con sus suscripciones, con sus pulgares arriba, activando la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos nuevo video, y que nos sigan también en nuestra página web crpolitico.blogspot.com y también en nuestros contenidos para Sin Línea MX. Yo me despido de ustedes deseándoles que tengan excelente noche, mañana o tarde, dependiendo de en qué horario estén viendo esto. Cuídense mucho, por favor. Si tienen la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19, vacúnense, por favor. No lo dejen
todas las vacunas sirven, no importa cuáles pongan. Es mejor estar vacunados y estar protegidos con algo que no estar vacunados y terminar en el hospital o peor. Ojo con ese dato. Ahora sí me despido deseándoles que tengan excelente noche. Cuídense mucho y hasta la próxima. Saludos.